¿Alguna vez se imaginó subir con miedo a una unidad del transporte público? Pues esa es la realidad que enfrentan los poblanos en la entidad. Subo y digo, a ver, Diosito, ojalá y no me pase nada, porque sí es, sobre todo en algunas rutas, en la 3, en el Cremadero y Así la percepción en el territorio poblano. Percepción de inseguridad que es del 75.7%, conforme a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, INVIPE, en el último reporte del INEGI. Terrible. Terrible. Nuestra comunidad, como quiera que sea, es mencionada como una colonia en la que hay falta de seguridad cada vez más y sabemos de casos, ¿no? De chicos que desaparecen, de robos, de asaltos y demás. En la misma ENVIPE del INEGI precisan que al menos 3 de cada 4 poblanos se sienten inseguros. Sí, así de alarmante es la situación hoy día. o de repente viene alguien y como que viene corriendo y yo ya estoy espantada porque digo, ay, creo que viene hacia mí. Sí, no, sí, está muy inseguro todo. Temor que se vive en un camión o en una combi. Medios de movilidad por los que solo se busca llegar a los destinos y donde hoy su mayor preocupación es llegar sanos y salvos, aseguran los poblanos. Generalmente cuando subimos a la combi es guárdalo, ponlo en silencio, lamentablemente de esa forma, ¿no? O sea, porque sí sabemos, sí hemos sabido de casos y de familiares que sí han sido atracados. Y mientras las autoridades del estado de Puebla no hacen frente a esta situación, los números son rojos. Pues de enero a agosto del 2025, la suma de robo en transporte público colectivo alcanzó 1,157 casos, de acuerdo a la Fiscalía de Puebla en su sitio web oficial. Con imágenes de Fernando Nava, Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca. Sumergirnos en varios informes recientes sobre seguridad aquí en Puebla. Es un tema, híjole, complejo y queremos tratar de desglosar qué está pasando basándonos en la información que tenemos, ¿no? Así es, un tema delicado y que nos toca a todos de cerca. Nuestra fuente principal es una recopilación de noticias, se llama Inseguridad y Sucesos en Puebla. Y bueno, el objetivo es claro, sacar los puntos clave de estos reportes para intentar dar un panorama un poquito más nítido de la situación, ¿no? Pero enfocados en los eventos específicos que vienen ahí. Exacto, ir a los hechos reportados. Para empezar, hay un dato que salta luego, luego. La Secretaría de Seguridad Pública, la SCP de Puebla, ha señalado 14 colonias aquí en la capital como focos rojos, o sea, zonas con alta incidencia delictiva. Mmm, La información dice que el problema principal en estas áreas es el robo a peatones y también el robo en el transporte público. En lugar de listar las 14, podemos mencionar algunas que son representativas, ¿no? Las que aparecen en el reporte. Está La Paz, Jardines de San Manuel, la Central de Abastos, también San Pablo Suchimihuacán, San Francisco Totimehuacán y la zona del Parque Industrial Puebla 2000, bueno, entre otras. es un punto de partida importante, ¿eh? El que las autoridades hagan esta delimitación. Por un lado, pues sí, permite en teoría enfocar recursos, estrategias de prevención, ¿no? Claro. Pero por otro lado, pues también expone de manera muy clara desafíos que siguen ahí, ¿no? Desafíos persistentes en seguridad urbana que no se han logrado resolver del todo. Sí, exacto. Y esta concentración específica de robos a transeúntes y en transporte público nos habla de problemas muy concretos de vigilancia, de seguridad en el espacio público, el de todos los días, en esas colonias. Queda la pregunta, claro, sobre los factores que están detrás, ¿no? O sea, ¿qué hace que estas áreas sean particularmente vulnerables? Los reportes nos dan el qué, pero entender el por qué a fondo pues sigue siendo crucial, ¿no? Más allá de la estadística fría. Totalmente de acuerdo. Esa pregunta sobre las causas de fondo es fundamental. Y para, digamos, ponerle cara a lo que sucede en una de estas zonas listadas, los informes nos traen un caso muy, muy concreto. Hablemos de un robo de autopartes que ocurrió, pues justamente en Jardines de San Manuel. A ver, Se reporta que durante la madrugada de hoy, un automóvil, un Honda Civic Coupé, que estaba estacionado en la calle, pues amaneció sin sus 4 llantas y sin los 2 espejos retrovisores. híjole, Es un ejemplo muy tangible, ¿no? Casi, pues,
dolorosamente cotidiano para algunos residentes del tipo de delitos que pegan directo en el patrimonio y, claro, en la sensación de seguridad en estas áreas que ya están señaladas. Exacto. Este tipo de robo, el de componentes, a menudo responde a una lógica más, digamos, oportunista, ¿no? Puede ser más rápido, quizá menos riesgoso para el delincuente que llevarse el coche completo. Sí, Y bueno, existe un mercado negro para estas piezas. Que ocurra justo en una de las colonias identificadas como foco rojo, pues refuerza esa clasificación, pero también nos recuerda la frecuencia y la normalización, que es preocupante de estos incidentes que parecen menores, pero que sumados pues generan un gran impacto. y como bien dices, no solo se roban partes, también vehículos completos. La información nos lleva ahora fuera de la capital. Nos vamos a Atlixco. Ahí, la policía municipal logró recuperar dos camionetas que habían sido reportadas como robadas. Ah, mira. Los detalles indican que son una Nissan Kicks color gris y un Seat Arona blanco. Ambos vehículos se los llevaron durante la madrugada del 23 de septiembre, de un fraccionamiento que se llama El Rocío. Mm. Afortunadamente, bueno, las localizaron horas después cerca de la vía Atlix-Cayot y ya están bajo resguardo de las autoridades para la investigación, ¿no? Aquí vemos la otra cara del robo vehicular, ¿no? Contrastando con el caso de las llantas, el robo de vehículos completos usualmente sugiere una operación, pues, distinta. Quizá redes un poco más estructuradas que se dedican al traslado, al desmantelamiento, a la clonación o a la reventa de los autos. Es interesante notar esto. Claro. La recuperación en Atlixco es, sin duda, una acción policial exitosa, una buena noticia para los dueños, claro. Sin embargo, el hecho de que el robo original ocurriera dentro de un fraccionamiento, que es un espacio teóricamente más controlado, Sí, eso llama la atención. nos dice algo importante. La vulnerabilidad no se limita estrictamente a esas 14 colonias de la capital que señaló la SCP. Se extiende, ¿no? A otras zonas, incluso a entornos residenciales que uno podría percibir como más seguros. Esa perspectiva sobre cómo la vulnerabilidad puede ir más allá de las zonas oficialmente marcadas es clave. Ahora, demos un giro. Pasamos de delitos contra la propiedad a un incidente que, En Acapulco, los vecinos de la colonia Los Naranjos denuncian descargas de aguas negras desde hace al menos 5 meses. Acusan que los trabajadores de la Comisión de Agua les cobran hasta 17,000 pesos para reparar la falla. La dependencia admite malas prácticas de algunos empleados y asegura que van a dar solución a este problema. Queremos que nos arreglen el drenaje que siempre se está saliendo, pasan los niños y se ensucian los zapatos, no pueden caminar libre porque van con cuidado que se están ensuciando los pies de drenaje. Queremos solución. puede ir más allá de las zonas oficialmente marcadas es clave. Ahora, demos un giro. Pasamos de delitos contra la propiedad a un incidente que, híjole, lamentablemente involucra violencia física directa contra una persona. Esto pasó en Bosques de San Sebastián. Qué fuerte. Grave es que no solo fue el robo, sino que la agredió con una navaja, causándole una herida que describen como profunda. Ay, no. Un detalle notable, y bueno, positivo dentro de lo grave del asunto, es la reacción de los vecinos. Al escuchar los gritos de auxilio, salieron, ayudaron a la víctima y llamaron de inmediato al 911. Qué bien por los vecinos. Sí, gracias a esa llamada, pues llegaron paramédicos y policías. La mujer fue trasladada a un hospital para que la atendieran, y aunque el agresor huyó en un primer momento, la información señala que sí fue detenido después, por ahí, cerca del fraccionamiento Real Diamante. ¿No? A la violencia Física. El uso de un arma blanca y el hecho de causar una herida considerable lo distingue claramente de un robo simple. Sí, totalmente. Y la reacción de los vecinos es un elemento fundamental aquí. Demuestra un cierto nivel de cohesión social, de disposición a involucrarse, lo cual puede ser un factor disuasorio en algunos contextos. Y, como en este caso, pues absolutamente crucial para la atención rápida de la víctima y la comunicación con las autoridades. Es un recordatorio del papel vital que juega la comunidad en la seguridad. Cierto. Posterior del sospechoso es también muy relevante. Es necesaria para buscar justicia y para reforzar la percepción
de que hay consecuencias, ¿no? Acción policial efectiva. Sin embargo, pues el ataque en sí mismo inevitablemente genera una fuerte preocupación por la seguridad personal, incluso en áreas residenciales que no necesariamente están en esa lista inicial de focos rojos por robo a transeúnte. Nos habla de otro tipo de riesgos. Sin duda, la respuesta vecinal ahí marcó una diferencia importante. Y ahora, bueno, nos movemos hacia un caso que es muy distinto en su naturaleza, pero igualmente alarmante por sus implicaciones. Nos lleva al ámbito educativo y al uso de nuevas tecnologías. Hablamos de la Universidad del Valle de Puebla, la UVUP. Aquí la situación toma un cariz, pues particularmente inquietante. A ver, cuéntame de eso. La información que tenemos es que un grupo de alumnas de preparatoria de la UVBP denunció formalmente a un compañero. La acusación es grave. Usar herramientas de inteligencia artificial para crear contenido erótico falso, manipulando digitalmente fotografías de ellas, sin ningún tipo de consentimiento. Híjole, qué horror. Esto encaja perfectamente en lo que se conoce como violencia digital, ¿no? Una forma de agresión que está, pues, creciendo con las nuevas tecnologías. El reporte menciona que, en un primer momento, surgieron voces que acusaban a la institución de no actuar con la rapidez o la seriedad que el caso ameritaba. Sin embargo, también se recoge la aclaración posterior del abogado de la UVBP. Él afirmó que, una vez recibidas 4 quejas formales el 19 de septiembre, sí se activaron protocolos y sí se tomaron medidas. Bueno, al menos hubo una respuesta formal. Sí. ¿Cuáles fueron esas medidas? Según la información, 5 estudiantes que presuntamente estaban implicados en crear y difundir este material fueron expulsados de la institución. Pero la acción no paró ahí. También fue expulsada la psicóloga del plantel. Ah, sí. ¿Y eso? La razón que se da en el reporte es por no haber seguido el protocolo adecuado para manejar este tipo de situaciones, que son tan sensibles y complejas. ¡Wow! Eso es fuerte también. ¿Implica una falla institucional? Exacto. Y hay 2 elementos más que agravan la situación. Se informa que la Policía Cibernética, la unidad especializada en delitos informáticos, ya logró identificar el perfil del presunto agresor principal. Ujú. Y, todavía más preocupante, existe una amenaza con arma de fuego reportada contra la propia universidad que aparentemente se deriva de todo este conflicto. Este caso de la VP es, francamente, perturbador y muy complejo. Tiene muchas capas. Lo que resultó particularmente notable aquí es cómo una tecnología emergente, la inteligencia artificial generativa, se convierte en una herramienta para ejercer una forma muy específica y dañina de violencia y acoso. Sí, es increíble. Esto plantea desafíos enormes, inéditos para las instituciones educativas que apenas están empezando a lidiar con las implicaciones de estas tecnologías. Claro. La respuesta de la universidad, aunque, inicialmente criticada por su lentitud según algunas versiones, sí culminó en acciones contundentes como las expulsiones una vez que las denuncias se formalizaron. Esto muestra una reacción, aunque quizá tardía. Ahora, la expulsión de la psicóloga por fallas en el protocolo, ese es un punto crítico. Subraya una necesidad urgente. Las instituciones no solo necesitan políticas contra el acoso, sino protocolos específicos, claros y sobre todo efectivos para manejar estas nuevas formas de violencia digital. Y el personal debe estar capacitado para aplicarlos correctamente. Fallar en esto puede revictimizar a las afectadas y permitir que el problema escale. Tienes toda la razón. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia y bastante urgente, diría yo. ¿Están realmente preparadas nuestras instituciones educativas y las autoridades en general para manejar no solo la violencia digital en sí, sino también su potencial y peligrosa conexión con amenazas en el mundo físico? Acción constante y una especialización que pueda seguir el ritmo, vertiginoso de la tecnología y sus malos usos. Entiendo. Es mucho que procesar, la verdad. Hagamos una breve recapitulación para ordenar las ideas a partir de estos reportes que hemos analizado. Vimos primero la identificación oficial de zonas de alto riesgo en la capital poblana, enfocadas en robos comunes, ¿no? Peatones, transporte. Ajá. Luego ilustramos esto con casos específicos, el robo de autopartes en una de esas zonas y el robo de vehículos completos en Atlixco, mostrando distintas modalidades y alcances geográficos. Sí. Después, abordamos un caso de asalto con violencia física y la importancia de la respuesta de la comunidad. Y finalmente, este complejo y
Sí, preocupante caso en la VP, donde la inteligencia artificial se usó para violencia digital y esto escaló a una amenaza física directa. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué fotografía emerge de todo esto? Pues mira, si conectamos los puntos que nos ofrecen estos informes específicos, lo que vemos es un Nayana, panorama de seguridad en Puebla bastante diverso y complejo, al menos basado en esta muestra de incidentes recientes, ¿no? Por un lado, es evidente que los delitos que podríamos llamar Bienvenida, más tradicionales o bienven- persistentes, Nayana, como el robo en la vía bienvenida, pública bienvenido, o el robo de vehículos, siguen muy presentes. si no desaparecen. Exacto. ¿Alguna vez Y se concentran, como indican las autoridades, en ciertas zonas identificadas como críticas, aunque ya vimos que la vulnerabilidad puede extenderse más allá. Cierto. Pero por otro lado, y esto me parece crucial, están emergiendo con fuerza nuevas formas de violencia y delito facilitadas directamente por la tecnología. El caso de la VB es un ejemplo clarísimo y alarmante. Este tipo de incidentes afecta entornos muy específicos, como las universidades en este caso, y requieren respuestas muy diferentes a las tradicionales, respuestas que van más allá de las patrullas en la calle, ¿sabes? Claro, necesitan otro enfoque. Necesitan investigación digital, protocolos institucionales adaptados, educación preventiva sobre el uso de tecnologías. Es otro mundo. Ujú. Entonces, el panorama general que dibujan estos reportes es uno que exige atención en múltiples frentes simultáneamente. Hay que atender la seguridad en los espacios físicos, sí, en las calles, en el transporte, pero también, y cada vez más, en los entornos digitales. Para quien busca estar informado sobre la situación de seguridad en Puebla, creo que comprender esta variedad de incidentes, desde algo tan pues básico como el robo de llantas hasta la sofisticada manipulación de imágenes con IA y sus graves consecuencias, es fundamental para tener una perspectiva más completa, más realista de los desafíos actuales que enfrenta la ciudad y sus alrededores. No es un problema monolítico, sino un conjunto de retos muy variados. Muy claro. Y bueno, nuestro propósito hoy era justamente eso, ¿no? Explorar estos sucesos recientes en Puebla, apegándonos estrictamente a la información contenida en los reportes que tuvimos como base. Hemos cubierto desde la identificación de colonias de riesgo por la SCP, pasando por ejemplos concretos de robo y agresión física, hasta esta nueva y, pues sí, preocupante manifestación de violencia digital mediada por inteligencia artificial. Y después de revisar estos casos, queda una reflexión en el aire, ¿no? Algo que estos informes noticiosos, por su naturaleza, pues no suelen detallar, pero que invitan a pensar más allá del incidente puntual. A ver, Considerando la diversidad de lo que hemos comentado, desde el robo casi artesanal de unas llantas, pasando por la violencia física en un asalto, hasta el uso avanzado de IA para generar contenido abusivo que deriva en amenazas graves, la pregunta es, ¿cómo deben evolucionar las estrategias de seguridad? Tanto las públicas, las de las autoridades, como las comunitarias que surgen de los propios vecinos, para abordar eficazmente esta complejidad. ¿Cómo enfrentar al mismo tiempo los delitos convencionales que no desaparecen y estas nuevas amenazas tecnológicas que escalan tan rápido? es una pregunta fundamental. Y quizás más importante aún, ¿qué tipo de colaboración y sinergia se necesita construir entre las distintas instancias? Hablamos de policías, fiscalías, pero también de instituciones educativas que se ven directamente afectadas, quizás incluso empresas de tecnología y, por supuesto, la ciudadanía. ¿Cómo pueden todos estos actores trabajar juntos para crear respuestas que sean realmente integrales y efectivas ante este panorama tan variado y cambiante? Preguntas fundamentales, sin duda. Nos dejan pensando mucho en la necesidad de respuestas que se adapten y que estén coordinadas. Con esta reflexión, pues concluimos nuestro análisis de hoy.